Doctor Zambrano, hablemos de los presos sin condena. El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social establece un régimen diferente de prisión para ellos respecto a los condenados. Esto según los artículos 21, 22, 38 y 44 de ese cuerpo legal. ¿Por qué cree usted que no se cumple? Allá están todos, desde el que se arranchó un par de aretes en la calle hasta el sádico, asesino, totalmente sin ninguna esperanza de redención. Mire, han pasado 30 años ya de la ley que tiene que ver con el sistema penitenciario y rehabilitación social y sigue siendo la misma ley. La ley ya es, en este momento, esa ley es obsoleta. Yo miraría dos componentes allí. El uno, lo que tendría que ver o tiene que ver con la infraestructura mínima básica que necesitaría un sistema carcelario para poder funcionar desde el punto de vista de su estructura, hasta la física. Hay reglas de Naciones Unidas que tienen 10 o 20 años, reglas mínimas que no se cumplen. El avance del sistema penitenciario, ¿verdad?, propende a un sistema progresivo. ¿Qué significa eso? Debe haber un sistema que permita que el ciudadano que está preso, si va mejorando su aptitud, vaya obteniendo determinados beneficios. Pero hay un tema interesante, es la Constitución nuestra, y en esto coincido con Ernesto, y ojalá, y yo creo que en principio sí, las garantías del debido proceso van a mantenerse como están, y eso está muy bien. No es que se mantengan solamente, sino de que haya algún mecanismo para que se cumplan. Ya. Pero en el tema, por ejemplo, de las personas de la tercera edad, la Constitución establece las llamadas penas sustitutivas. Pero tenemos una Constitución que llega a los 10 años y hasta ahora en los 10 años, ¿qué significa la pena sustitutiva? Porque en ese momento se habló de la persona de la tercera edad, pero un riesgo muy cierto. Hay el arresto domiciliario como sustitutivo a la prisión preventiva. ¿Qué significa para el que nos está viendo y escuchando y no entiende? La prisión preventiva es una medida de aseguramiento que todavía no es una condena. Entonces, un ciudadano que hoy comete un delito, que tiene más de 65 años, tiene derecho al arresto domiciliario cuando está bajo prisión preventiva. Pero ¿qué ocurre si ese ciudadano pasan 2 o 3 años y está más viejo, más deteriorado, es más vulnerable, llega a ser condenado? Pierde el derecho al arresto domiciliario y tiene que irse a la cárcel. Es que no es sustitutivo para la pena privativa de la libertad, sino que el arresto domiciliario es para la prisión preventiva. Ni siquiera en 10 años se ha podido cumplir con lo que dice la propia Constitución. Y hay infracciones menores también que en otros países se manejan a sí mismo con condenas sustitutivas, ¿no? Mire, de servicios comunitarios, qué sé yo. Mire, alguna vez con Paco Muñoz Conte, catedrático de la Universidad de Sevilla, decíamos, bueno, y Lola Nillar en Venezuela decía, la mejor cárcel es la que no existe. Sí, pero Paco Muñoz dice, tenemos cárcel para rato. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mejoramos el sistema carcelario? Sí. Y le comento algo. España ha sido un ejemplo. Ha sido hasta los sucesos del 11 de marzo en España. Cuando vuelan el tren en Madrid, todas las garantías penitenciarias en España sufren un vuelco y se produce un retroceso a propósito de que hay que luchar contra el terrorismo. Lo mismo que pasó en Estados Unidos, ese llamado discurso del derecho penal del enemigo, que es un recorte. Veníamos trabajando décadas por unas propuestas de derecho penal mínimo, de garantía ciudadana. El momento que se derrumban las Torres Gemelas, también se derrumba el sistema de garantías ciudadanas en el mundo. Entonces, ¿qué pasa con las cárceles de Guantánamo, que son una oprobio para la humanidad? El último informe de Amnistía Internacional. Y no pasa nada. ¿Qué pasa con los actos de tortura en las cárceles también para los presos de Irak en situación de guerra? Entonces, hay un sistema perverso, un discurso de garantía ciudadana muy simpático, pero un sistema real que no respeta las garantías ciudadanas. Dígame una cosa, ¿usted estaría de acuerdo en que existan diferentes tipos de reclusorios o centros de rehabilitación según los delitos, sean de tránsito, civiles, penales, aparte de categorizar los reos dentro de, sobre todo los últimos, penales? Eso es lo razonable, porque en función de la peligrosidad, que si podemos medirla por la gravedad de los delitos cometidos, pudieron sujetos estar en determinada área. Incluso, ¿cuántos internos en las cárceles ecuatorianas son técnicamente inimputables porque no tienen plena capacidad de entender o de querer? De acuerdo. Y que han sido llevados allí como personas con capacidad de entender o de querer. Un sujeto inimputable, un abusador de menores, es una bomba de tiempo. Ese sujeto es irrecuperable. Ese sujeto debería estar recluido de por vida, pero ¿en dónde lo recluye? Un sistema, uno va un momento a la cárcel de Guayaquil
y que no somos abogados litigantes, vamos y miramos la realidad, Así es. aterrorizados de lo que allí pasa. Esa es la verdad del sistema carcelario ecuatoriano de hoy. Doctor Zambrano, justamente según el artículo 96 de la Constitución, la Defensoría del Pueblo tiene plena competencia para hacer efectivas las garantías de los derechos constitucionales, entre los que se encuentra el derecho al debido proceso. ¿Qué ocurre en la práctica según su percepción? Mire, yo lo voy a leer, pero sí, adelante, sí, voy a sí, buscar sí. los también de la Constitución, artículo 23, la Defensoría del Pueblo en el Ecuador es una defensoría medio todóloga, quiere hacer todo y hace muy poco. No digo que hace nada, hace muy poco. Por eso es que, en el caso, por ejemplo, de Colombia, la Defensoría del Pueblo, ¿verdad?, está dividida por compartimientos, por estancos, como decía hace un momento Ernesto, donde hay Defensoría del Pueblo, por ejemplo, un defensor del pueblo para el tema de las personas de la tercera edad, un defensor del pueblo para el tema de los jóvenes delincuentes. Entonces, esa Defensoría del Pueblo, en función de la materia, tiene su especialidad y es un gran organismo. En el Ecuador la Defensoría del Pueblo no termina de arrancar y por eso es que nosotros pensamos en el Código de Procedimiento Penal en crear una defensa pública nacional para los temas de aquellos presos que están en la cárcel y que no pueden contar con su defensor. Porque en teoría la Constitución y la ley orgánica de la defensa pública dice que deben atender a la defensa de los presos sin sentencia. ¿Pero qué está faltando? ¿Presupuesto? ¿Está faltando voluntad? ¿Qué está faltando? Allí falta dinero, falta formación en la Defensoría del Pueblo. No la tiene y por eso es que debe crearse una defensoría y elección de especializada. personas idóneas quizás. El personal es insuficiente para empezar. ¿Ya? Yo no lo haría, yo no pienso que sea no idóneo el defensor del pueblo, pero el personal es tan activo, tan limitado. Mire, la defensa pública tiene que estar institucionalizada, guardando la distancia, de una manera muy parecida al Ministerio Público. Debiera haber suficientes defensores para el ámbito penal, me refiero, porque hay otros ámbitos de personas que no tienen recursos. Claro, y abrir oficinas en otras ciudades además también. En todo el país, así como hay fiscales. De acuerdo, de acuerdo. Si no, no habría. Voy a obviar la lectura del artículo porque en realidad quiero avanzar, ya el tiempo me está comiendo y quiero preguntarle, ¿fundamentan siempre los jueces debidamente los autos resolutorios? ¿Qué consecuencias trae esto, principalmente en los medios de aseguramiento personal? La Constitución establece, y ahora muy bien, habla de la obligación de fundamentar o motivar las decisiones. Está en los artículos 24, literal 13. Pero eso, el principio y la exigencia hacia el juez de la motivación, que es válida también para el ámbito civil, mercantil, laboral, para todo el ámbito. Claro, en el ámbito penal siempre ha sido más grave, normalmente estamos pensando en la privación de la libertad. Siempre existió de parte de los jueces la obligación de motivar las decisiones, no solo la sentencia, cualquier resolución que afecte garantías o derechos en el ámbito civil, mercantil, bancario, en la práctica que ha estado ocurriendo y sigue ocurriendo. Ahora es grave, nos vamos a quedar un poco la tecnología, el avance, yo soy muy dado a la cibernética y cibernaute todos los días. ¿Qué pasa ahora? Todo puede estar formatizado, ¿verdad? Entonces tiene usted ya un modelo, le cambia el nombre y ya cumple con la formalidad, y eso no debiera ser en principio así. La fundamentación es inherente al Estado de Derecho desde siempre, y no hay fundamentación en las decisiones o resoluciones ni administrativas, ni civiles, menos en las penales. Definitivamente no falta constitución, no faltan articulados tampoco en las leyes, no hay cumplimiento. Mejores operadores. Mejores operadores. Claro, usted decía dónde sacarlo y yo tengo una respuesta. Yo le digo, ¿cuál es? A ver, dígalo. Hoy hay la gran, yo sí pienso que es importante, los procesos de especialización a través hoy de aquellas universidades que se cumplen honestamente con los cursos, maestrías, diplomados, son para formar especialistas, pues. Hablábamos en con el doctor constitucional, Salcedo tras cámara justamente de